Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos al día 20 de nuestros 21 días de oración matutina. Ya llegamos al penúltimo día, hoy que es el día viernes 20 de noviembre. Vamos a ver la palabra en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 4 y 7 al 12 con este título: Las buenas nuevas para la iglesia perseguida. Ahora, Jesucristo nos enseñó claramente que como cristianos, por ser sus discípulos, al seguirlo a Él, tendremos que sufrir persecución, que experimentaremos gran oposición, pero viendo las promesas que Jesús nos da hoy en su palabra, sabemos que valdrá la pena mantenernos fiel a Él a pesar del odio y la persecución que sufrimos por su nombre. Vamos a ver la palabra en Apocalipsis 11, empezando en el versículo 1. Ahora, les quiero advertir que este capítulo en el libro de Apocalipsis es un capítulo de mucha controversia. Hay muchas maneras diferentes de interpretar cada una de estas cosas. Uno puede entender las cosas literalmente o simbólicamente. Así que vamos a ver la palabra aquí empezando en el versículo 1 y les explicaré por lo menos lo que yo creo que significa la palabra. Obviamente pueden tener una opinión diferente a la mía, pero no importa cómo interpretemos los diferentes puntos, aunque hayan diferencias en cómo entendemos lo que es cada cosa, el punto principal sigue siendo igual: que Cristo Jesús protege a su amada iglesia, que Dios nos dará la victoria y que ni la muerte podrá vencernos si estamos en Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Habla aquí de los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora vemos una semejanza aquí entre Juan, que está escribiendo el libro de Apocalipsis, y Ezequiel. Si vemos el capítulo anterior, Apocalipsis 10, le dan un rollo a Juan y le dicen que coma, lo come, sabe amargo en su estómago, pero sabe dulce como miel en su boca. Igual a Ezequiel en el capítulo 2 le dicen lo mismo, le dan un rollo para que él coma y luego él tiene que profetizar. En Ezequiel capítulo 40 vemos, del 40 al 48, vemos cómo miden el templo de Dios. Y aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis le dicen a Juan: levántate, mide el templo de Dios y el altar. Pero aquí vemos una diferencia. En Ezequiel era solamente el templo de Dios. Aquí dice el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Una de las interpretaciones del libro de Apocalipsis, los premilenialistas que creen que Jesucristo regresará antes de los 1000 años, donde Él reinará sobre esta tierra en su justicia perfecta, ellos creen que los judíos siguen siendo un parte importante en el plan de Dios, que la iglesia cristiana no ha reemplazado a los judíos y que habrá un gran avivamiento entre los judíos en los postreros días, en los últimos días, y que se reedificará el templo en Jerusalén mismo, o sea, literalmente en Jerusalén. Entonces, los premilenialistas dicen que este es el templo literalmente hablando, que se reedificará en Jerusalén. Mientras que otros que creen, por ejemplo, en el amilenialismo, que no creen en el milenio y creen que Jesucristo simplemente regresará y ahí termina todo y Jesucristo juzgará a cada quien. Unos irán al infierno, otros irán al cielo, otros estarán en la tierra nueva y en el cielo nuevo. O sea, hay diferentes maneras de interpretar esto, pero los amilenialistas dicen que este templo de Dios no es el templo físico, no es el edificio, sino que es el pueblo de Dios. Y encuentran muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que dicen, en fin, que Dios mora no en un lugar, no en un edificio, sino que a través del Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos el templo de Dios. Entonces aquí, y además,
Se agrega aquí y a los que adoran en él. No solamente el templo, sino el altar y a los que adoran en él. Yo pienso que está hablando de la iglesia, de todos los santos, de todos los cristianos. Y el medir habla acerca de qué. De que Dios está midiendo, sabe exactamente cuánto mide todo, cuántas personas hay. Dios sabe como Padre amoroso quiénes son cristianos y quiénes no. Y a los que Él conoce y a los que Él ha escogido, Él los ha medido y están bajo la protección segura de Dios. Sigue en el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No voy a entrar muy en detalle acerca de los 42 meses, los 1260 días, los 3 años y medio. ¿Okay? No voy a entrar en eso porque puedo quedarme aquí 25 minutos, media hora, 3 horas hablando de este tema. Pero vamos a ver aquí que el punto principal del versículo 1 al 2 es que Dios ha medido y conoce y como que ha rodeado a su pueblo y los va a proteger hasta el final. O sea, Dios los protegerá y ellos perseverarán hasta el final. Dice en el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, una vez más, ¿quiénes son estos 2 testigos? Algunos creen que son 2 personajes literales que surgirán en los postreros días. Otros dicen que estos 2 testigos aquí, que luego dice en el versículo 4, no, estos testigos son los 2 olivos. ¿Ok? Eso lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4. Los 2 olivos en ese contexto, en ese libro, son Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador de Judá. Cuando regresan los israelitas del cautiverio babilónico, son estos 2 hombres valientes. Esto lo vimos en la palabra de ayer. Estos son los 2 hombres valientes ungidos con aceite, o sea, los 2 olivos. El olivo significa la unción del aceite, que el Espíritu Santo los ha ungido, que fueron los valientes que reedificaron el templo de Dios. Entonces los 2 testigos son los 2 olivos. Pero entonces literalmente estos 2 testigos son Josué y Zorobabel. Otros dicen que no, que es una manera metafórica, una manera figurativa de hablar. Josué era un sacerdote, Zorobabel era un gobernador o un rey. Y nosotros como cristianos somos un real sacerdocio, somos sacerdotes real, ¿ok? Reyes y sacerdocio, como dice en 1 Pedro 2:9, sacerdotes. Entonces, es la función que cumplimos como cristianos. Seremos reyes que gobernaremos con Cristo Jesús y sacerdotes porque servimos al Señor y somos como una conexión, un vínculo entre Dios y los seres humanos. Entonces, otros dicen que aquí los 2 testigos habla de la iglesia, en general la iglesia cristiana, y el ministerio que tienen ellos de qué, de predicar. Dice que profeticen por 1260 días, de predicar el evangelio. Y además dice, esos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Los candeleros en Apocalipsis 1 son símbolos de la iglesia. Así que yo entiendo aquí que está hablando de la iglesia cristiana. Ahora, Dios nos da la responsabilidad de predicar el evangelio, pero por seguir a Cristo, por predicar las buenas nuevas, el mundo nos odiará. Y si pasamos al versículo 7, vamos a ver del versículo 7 al 12, ¿qué es lo que pasa a la iglesia? Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. No voy a entrar muy en detalle, pero este puede ser literalmente Jerusalén, donde Jesús fue crucificado,
y lo llaman Sodoma y Egipto porque los judíos rechazaron a Jesús y fueron malos y viles como Sodoma y Egipto. Pero bueno, lo importante aquí es que los cristianos son matados. Y dice en el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, un tiempo breve, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, predicando la palabra. Sienten un pesar en su conciencia de que hablan de justicia, hablan de juicio, hablan del evangelio de Cristo Jesús, y al mundo no le gusta escuchar las buenas nuevas. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Satanás nos ataca como cristianos. El enemigo viene a tratar de destruir a la iglesia y piensa que nos puede destruir, piensa que ya nos tiene vencidos, como pensó Satanás cuando Jesús murió crucificado. Pero después de 3 días Jesús resucitó en poder, y la iglesia también será resucitada, será restaurada, será vindicada por Dios, por Cristo Jesús. Y la última palabra la tiene Dios. La última palabra de Dios para la iglesia, para su amada iglesia, es vida, es victoria. No es muerte, no es destrucción, es resurrección y victoria. Esas son las buenas nuevas que nosotros tenemos como cristianos, que no importa lo que nos pase aquí en esta tierra, hasta nos pueden matar, podemos morir como mártires, se pueden burlar de nosotros. Pueden decir, qué ridículo, son unos tontos, locos, estúpidos, ¿qué les pasa? Pero sabemos en quién hemos creído y quién nos vindicará, quién nos justificará, quién nos levantará y quién nos dará la victoria. Por eso tenemos que ser valientes como cristianos, no cobardes, no miedosos, valientes al predicar el evangelio. Y quiero concluir el día de hoy con un testimonio de un misionero llamado John Gibson Patton. Juan Gibson Patton, que fue un misionero a las Islas Nuevas Hébridas, donde vivían los caníbales. Son las islas de Vanuatu del día de hoy. Escuchen bien el testimonio de este misionero. Escuchen bien. Serás comido por caníbales. Le dijo un hombre impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, donde ahora este aspirante a misionero estaba... Vamos a empezar de nuevo. pensando en ir. Serás comido por caníbales. Le dijo un hombre impactado por la triste experiencia que habían vivido otros misioneros en la misma región, donde ahora este aspirante a misionero estaba pensando en ir, las Nuevas Hébridas, una serie de islas del Pacífico que hoy se conocen como las Islas Vanuatu. Aún así, el joven respondió con valentía. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Gibson Patton. Vaya hombre tan valiente. Misionero que confió en las promesas de Cristo Jesús. Sin duda, el origen de la fe de este gran misionero fue el lugar donde se formó. Una pareja piadosa que le infundió una clara y abierta devoción por Dios a través de su testimonio de vida. Una semilla que Dios haría crecer para formar en John Patton el carácter y valor necesario para asumir la obra misionera. John Gibson Patton nació en Kirkmahoe, Dumfriesshire, Escocia, el 24 de mayo de 1824, siendo el mayor de 11 hermanos. James Patton, su padre, después de algunos fragmentos de educación primaria, le enseñó el oficio que ejercía como fabricante de medias.
Y fruto de esta estrecha relación, Patton reconoció en su padre la pasión por los perdidos, así como su profunda sensibilidad y devoción por la oración y la búsqueda de una relación profunda con el Señor. No fue un ministro, evangelista o maestro de escuela dominical quien le enseñó las Escrituras, sino su propio padre quien lo instruyó en el Evangelio. Amén. Una vida de pasión por los perdidos. En 1847, John empezó a servir como misionero en la ciudad de Glasgow mientras estudiaba teología, así como medicina en la Universidad Médica Andersonian. Sirvió como evangelista en Glasgow, compartiendo las buenas nuevas de salvación a pesar de las amenazas, los abusos y los insultos que recibía. Una experiencia que lo formó y le enseñó la firmeza y la determinación que necesitaría para asumir las dificultades posteriores. Un tiempo en el que la gente también aprendió a apreciarlo y quererlo, tanto que al final de su tiempo como misionero en la ciudad, le rogaban que no se fuera a las misiones. Sin embargo, el 1 de diciembre de 1857, Patton obtuvo su licencia y fue ordenado misionero a las Nuevas Hébridas, una cadena de islas al noreste de Australia, el 23 de marzo de 1858. El 16 de abril de ese mismo año, John Patton y su esposa Mary Ann Robson viajaron hacia el lugar donde se establecerían inicialmente como misioneros. Después de detenerse en la isla de Neithium, donde el esfuerzo misionero ya había tenido un éxito notable, la pareja Patton, junto con un joven misionero llamado Joseph Copeland, desembarcaron el 5 de noviembre de 1858 en la isla Tanna. Comenzando la obra misionera. Tan pronto llegaron, procedieron a construir una pequeña casa en Port Resolution donde vivirían. Un poco más de un año después, a principios de 1859, su esposa Mary tuvo un hijo, y en marzo de ese mismo año, debido a una intensa fiebre, tanto ella como el bebé murieron. La fiebre tropical hizo de su trabajo algo mortal, y el misionero afligido tuvo que cavar con sus propias manos la tumba donde sepultó a su esposa junto con su bebé. Refiriéndose a ese terrible momento, Patton escribió: Si no fuera por Jesús y por la comunión que Él me dio, me hubiera vuelto loco y hubiera muerto junto a esa tumba solitaria. A pesar del dolor persistente en su corazón y el desaliento que lo rodeaba, Patton continuó su labor, declarando las riquezas del amor de Cristo en medio de un contexto muy hostil a la presencia extranjera. El Evangelio a los caníbales. La tarea no fue para nada fácil. Tan solo 20 años antes, John Williams y James Harris, una pareja de misioneros enviada a la zona, se habían convertido en el plato principal de una tribu de caníbales. En las celebraciones religiosas el sacrificio de humanos era habitual, así como en las disputas entre los aborígenes, los enemigos eran asesinados y devorados. Las celebraciones de los caníbales muchas veces tenían lugar a la vista de la casa del misionero y la sangre humana corría por las aguas de los ríos cercanos, haciéndola inapropiada para su consumo. En medio de tan adversa condición, Joseph Copeland, el compañero de misión, perdió el juicio y en poco tiempo murió. La vida de Patton en esta región siempre estuvo en peligro, pero constantemente, como él lo registró en su biografía, la soberanía de Dios se hacía más que evidente. Una y otra vez los aborígenes levantaron sus armas para tratar de asesinar a John, pero siempre se contuvieron como si estuvieran limitados por un poder mayor. En varias ocasiones los barcos se aproximaban a puerto y el misionero era convidado a dejar la obra en busca de su propia seguridad, pero en cada caso se negó, con la esperanza de concluir la obra evangelística entre los Tanna. El cuidado de Dios. A lo largo de su experiencia, la presencia de Dios siempre fue evidente, especialmente en el cuidado que tuvo de su vida, lo que lo afirmó en el cumplimiento de su misión. Él fue de aldea en aldea enseñando sobre el Evangelio y el amor de Cristo. Pero finalmente, cuando todas sus provisiones fueron saqueadas y la posibilidad de morir de hambre era cada vez más real, cruzó la isla hacia el asentamiento de un segundo misionero. Los aborígenes entonces rodearon la casa y prendieron fuego a una construcción adyacente. Todo indicaba que los misioneros morirían quemados. Pero un tornado cruzó sobre la casa, apagando el fuego. Los salvajes huyeron aterrorizados. Al día siguiente apareció izada la vela de un barco y los misioneros escaparon en él. John Patton, al dejar Tanna, se trasladó a Anigua, la isla más cercana y también un poco más pequeña. Allí siguió la obra misionera junto con su segunda esposa, Margaret Whitcross, y aunque sus habitantes, los Aniguans, ejercían el mismo tipo de prácticas caníbales que los Tanese, la obra que inició en esta isla comenzó a evidenciar su fruto.
hasta el punto de permitir construir una iglesia y establecer una imprenta. En esta oportunidad, Patton tuvo la alegría de ver cómo la gente resultaba siendo más receptiva al Evangelio en comparación con las personas de Tana, donde no fue posible celebrar la conversión de ninguno de sus habitantes. Una obra de tal alcance que Patton la resalta en su autobiografía como el lugar donde la mayoría de sus habitantes creyeron en Cristo. Buscando recursos para una dura misión. Patton tenía la intención de continuar en Anitium, su traducción de la Biblia al tanés y luego regresar a Tana tan pronto como le fuera posible. Pero después de consultar con los otros misioneros, acordó ir primero a Australia y luego a Escocia para despertar un mayor interés en el trabajo de las Nuevas Hébridas, reclutar nuevos misioneros y especialmente recaudar fondos para la construcción y mantenimiento de un velero para asistir a los misioneros en la labor evangelística en las islas cercanas. Así comenzó sus giras a favor de la misión en Nuevas Hébridas, que le harían famoso en todo el mundo anglófono. Primero fue una iglesia de Australia y Nueva Zelanda. En 1864 visitó Escocia consiguiendo 7 candidatos misioneros para el servicio misionero. Pronto se dio cuenta de que el mayor apoyo para las misiones del Pacífico podía provenir de Australia y en 1866 se convirtió en ministro y misionero de la Iglesia Presbiteriana de Victoria, utilizando como base la isla de Aniwa. El fruto de una vida dedicada a Dios. Hacia el final de sus días, el envejecido misionero tuvo la alegría de ver a la gente de Anitium venir a Cristo de una manera que la gente de Tana nunca lo hizo. John Gibson Patton murió en Canterbury, Victoria, Australia, el 28 de enero en 1907. Durante su vida, Patton fue un hombre de apariencia pintoresca y portador de un testimonio de gran poder. Su autobiografía es uno de los testimonios más vivos y apasionantes sobre el trabajo misionero. Este misionero encontró en presencia de su Señor el antídoto contra el miedo y la seguridad de que era inmortal hasta que su Señor cumpliera el plan que tenía con él. Amén. La influencia de Patton continuó mucho más allá de su vida, a través de la enorme popularidad de su autobiografía, publicada por primera vez en 1889. También a través del establecimiento en Gran Bretaña en 1890 del Fondo de la Misión John G. Patton, que apoyó a los misioneros en las 5 estaciones establecidas en las Nuevas Hébridas durante gran parte del siglo XX, y a través de 3 de sus hijos que sirvieron como misioneros en las Nuevas Hébridas. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que se mide la valentía en el campo misionero? ¿Dedicarías tu vida al servicio del Señor llevando el Evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hermanos, wow, vaya testimonio de un gran misionero, un hombre de fe. Él confió plenamente en las promesas de Cristo Jesús, que aunque lo mataran, aunque lo comieran vivo, que él iba a ser victorioso, que en Cristo él ya era victorioso. Uno de sus profesores de teología le dijo: ¿por qué te vas allá a las Islas Nuevas Hébridas si aquí estás haciendo una gran obra en Escocia? Ahí te vas a morir, aquí no vas a morir, aquí vas a estar bien. Y luego le dijo: yo sirviendo a los pobres aquí pude haber muerto de cólera y de tantas enfermedades, y por la gracia de Dios sigo vivo, sigo con vida. Dios es el que decide. Luego llegó otro señor ya avanzado en edad, un viejito, le dice: no te vayas, ahí son caníbales, te van a comer, caníbales te digo. Al cual respondió John Patton: querido señor Dixon, tú ya estás de edad avanzada. Me parece que muy pronto te comerán los gusanos. Pero Jesús me ha dado solamente una vida y a mí no me importa si me comen los caníbales o me comen los gusanos. Si puedo yo servir a mi Señor y Salvador Jesucristo con la única vida que Él me ha dado, me puedo morir un hombre feliz. Hermanos y hermanas, el cristiano no le teme a nada ni a la muerte. No teme la persecución, no teme al hombre. Así que oremos para concluir el tiempo de hoy de esta manera. Oh Señor, deme esa fe, hazme una persona valiente, entregada. Yo quiero confiar plenamente en tus promesas, oh Señor, y no quiero temer al hombre. Quiero ser valiente en predicar el Evangelio. Te quiero servir fielmente como lo hizo John G. Patton.
quiero confiar en las buenas nuevas que tú nos das a nosotros los cristianos, la iglesia perseguida. Que tú estás en control, tú ya has medido el templo y aunque muramos nosotros, tú nos restaurarás, nos resucitarás, nos darás la victoria final. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos y hermanas.